Estamos hablando sobre la memoria histórica y tenemos presentes con nosotros a Carmen Cardoso. Carmen Cardoso es máster en antropología forense y genética forense de la Universidad de Granada. Es bachiller en ciencias sociales con especialidad en arqueología, es sanmarquina. Y es miembro fundadora del equipo peruano de antropología forense, EPAF, de 1997. Y entre sus responsabilidades estuvieron los peritajes oficiales y la parte para casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú, para tribunales nacionales, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de eso, fue coordinadora del proyecto Memoria de los desaparecidos, que fue parte de la organización y capacitación en los talleres del año 2000 al 2010 para operadores de justicia, familiares de víctimas, estudiantes de arqueología y antropología a nivel nacional. Ha sido parte del equipo de redactores de los manuales del EPAF hasta el 2008. Además, formó parte del equipo forense internacional del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Voluntaria en la Oficina de Personas Desaparecidas y Ciencias Forenses en Kosovo de la Misión Interina de Naciones Unidas. Miembro del Grupo de Reparación y Memoria de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos. Es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense y ha sido miembro del Consejo Directivo. Es miembro del Consejo Editorial de la RELAF y miembro de la Red de Investigación sobre Violencia, Esclarecimiento y Memoria. Miembro de Amnistía Internacional Perú y ha escrito diversos artículos, ensayos sobre la temática de búsqueda de personas desaparecidas, arqueología forense y su aplicación a la investigación antropológica forense, memoria y desaparición forzada. Luego tenemos con nosotros a Sofía Maher, que también sanmarquina, se graduó de socióloga en San Marcos, luego cursó estudios de doctorado en la Universidad Católica, es especialista en justicia transicional, memoria histórica y derechos humanos. Ha sido comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, presidenta del Consejo de Reparaciones y vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de las Islas Salomón. Además de asesora en procesos de verdad y reparación en Libia, Yemen, Colombia y Nicaragua. Su trayectoria como defensora de derechos humanos incluye haber ejercido la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y forma parte del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. Asimismo, ha colaborado con la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas y actualmente preside el memorial El Ojo que Llora. Es también autora de investigaciones y publicaciones sobre género, violencia, política y memoria. Y finalmente, el profesor Guillermo Nugent de la casa. Él es maestro para la Flaxo México, se está formando en psicoanálisis, leo literal, defensora a ultranza del género, del ensayo para la comprensión de la realidad, y cuenta con una serie de publicaciones como Errados y Errantes, La desigualdad es una bandera de papel, El laberinto de la soledad, El orden titular, y está preparando un nuevo libro, La universidad como retaguardia cultural. Entonces, damos paso a la exposición con Carmen. A ver si vamos a... Lo voy a poner por acá para... no lo voy a poner, mira.
Entonces, bueno, yo me daré cuenta cuando cambio el... Yo tengo aquí, sí, ya. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Realmente agradezco la invitación a ser parte de esta semana tan importante para las ciencias sociales de San Marcos. Agradezco a Carmela Vildoso, que además somos de la misma promoción junto con Sofía Mager. Entonces es un reencuentro muy afectuoso para nosotros ser parte de una promoción que nos ha llevado por distintos caminos, pero que estamos llegando a las mismas inquietudes de la época que éramos estudiantes. Bueno, yo soy arqueóloga, como ha mencionado Elizabeth, y la importancia de la arqueología, en este caso específico, es que teníamos la formación como la arqueología como ciencia social porque éramos estudiantes, éramos alumnas del doctor Guillermo Lumbreras. Y es la razón por la cual el grupo, 4 arqueólogos de San Marcos, Aldo Bolaño, Juan Carlos Teix y encabezados por José Pablo Baraiba, la que habla, formamos el equipo peruano de antropología forense. Y la imagen que ustedes ven es una imagen propiamente de la arqueología. Si lo ven de esa manera tan sencilla, se puede ver la iniciación de una cuadrícula, como se hace en una excavación arqueológica, pero que en antropología forense se llama exhumación. Y esa es la fosa de Putis, que es la fosa más grande excavada, exhumada en el Perú hasta el momento, con 92 personas que se llegaron a recuperar, aparte que la narrativa hablaba de 123 personas, pero se recuperó solo 92. La siguiente, por favor. Y acá se puede ver la individualización de esos restos una vez terminada y luego se va recuperando cada uno para poder colocarlos en sus respectivos elementos y no perder ninguno de aquellos elementos asociados. Por eso la arqueología forense es importantísima, que sean los arqueólogos los que recuperen los restos, porque somos los que tenemos la metodología para ese tipo de trabajo. La siguiente, por favor. Esto fue un elemento enorme, digamos, para mostrarles el trabajo completo de lo que es una investigación con todos los procesos, desde la inspección, desde el comienzo. Se instaló un amor, inclusive en una de las habitaciones abandonadas de Putis, se hizo el tamizado, que si algún arqueólogo hay en la sala se dan cuenta que lo mismo hacemos en arqueología, para poder no perder ningún elemento, llámese un hueso, llámese un fragmento de proyectil o cualquier elemento que puede estar asociado a esa víctima. Luego se hace el reconocimiento de las prendas, como se puede hacer en la otra foto, para determinar si son hechas a mano, si son industriales, etcétera, porque eso ayuda mucho al momento de identificación de las personas. Y luego la fosa ya está vacía ahí y contamos para ese caso especialmente con ADN. Se logró identificar 28 personas por ADN y los demás por asociación. Están en este momento en un cementerio, digamos, pero con códigos, como hacíamos en los Balcanes, en el tribunal. Aquellas personas que no son identificadas se coloca un código del lugar y del código de caso para poder posteriormente, si se logra aplicar ADN y encontrar familiares posibles de hacer ese contraste de ADN, poder identificar su futuro. La siguiente, por favor. Este es el caso de Chuchi, es el primer caso de la CBR, que es un caso muy conocido también, que fue en mayo del 83. Se excavó prácticamente arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Fueron 8 víctimas, se recuperaron las 8 víctimas, se logró entrevistar a las víctimas asociadas a ellos, o sea, los familiares, lo más importante fue eso. Y en el otro pueden apreciar, como hablamos de un cuarto abandonado, que se armó una pequeña morgue en Putis. Aquí se armó la morgue en un salón de clases de una escuela inicial. Y ahí entraron a trabajar todos, desde personas como Sofía, como Beatriz Albajar, como las personas de la Defensoría y los propios antropólogos ahí, porque si uno podía medir un hueso, podía lavarlo o limpiar la ropa. Es decir, hay una serie de actividades alrededor de un trabajo forense.
y en ese caso hubo una compenetración de trabajo con el equipo de la CBR, con el equipo de Defensoría del Pueblo y por supuesto el EPAF. La siguiente, por favor. Perdón, antes de terminar, en el caso Chuchi hay el único personaje, porque estamos hablando de justicia y verdad, ¿no? Bueno, nosotros como antropólogos forenses lo que damos son evidencias, la evidencia probatoria, podríamos decir. Pero en el caso por ejemplo, de Chuchi, antes de olvidarme, se logró una sentencia al que sería la persona de Santiago Picón Pesantes, alias Chacal, que era el mismo jefe a cargo de la base militar de Totos. A él se le ha aplicado 13 años de prisión y él sí podría aplicar a la ley de amnistía, por ejemplo. En el caso anterior de Putis, se encontró que la responsabilidad por la Sala Penal Nacional le encontró responsabilidad al ejército peruano, pero solo se presentó el general Bailetti, ¿no? Y él le han dado una sentencia presuspendida, ese salió absuelto. Por más que se está pidiendo, por supuesto, que se tome en cuenta a los familiares y a la defensa, y se está esperando que la Corte Suprema dé una opinión, pero hasta el momento, y les digo eso ¿por qué? Porque ese caso, en el caso de Putin lo hicimos en 2008, y recién hemos dado testimonio y ratificado la pericia hace 2 años. Y hasta el momento la Corte Suprema no da dictamen si procede nuevamente para que Bailetti, que está el único presente, dicho de paso, por lo menos le den una sentencia, porque no ha habido los demás, porque como ustedes saben todos tenían alias y tenían sobrenombres, por lo tanto era muy difícil encontrar los responsables directos. En el caso, aquí, este caso es muy simbólico, el caso Cabitos. El caso Cabitos, por ejemplo, esta foto yo siempre la muestro porque es parte del trabajo que nosotros realizamos con los familiares, porque nosotros no solamente hacemos ciencia, ¿no? Nosotros tenemos una relación directa con familiares. Este trabajo, si no fuera por los familiares que son el motor de la búsqueda, no se podría realizar, porque nosotros no podemos buscar como si fuera, como muchos podrían decir, algo sin ningún tipo de información primaria o preliminar, porque tenemos que llegar a la identificación. O sea, no se puede ir a ciegas, se tiene que llegar a casos con cierta información que nos permite identificar o por lo menos saber qué pasó a ese conjunto de personas. En el caso Cabitos, para la gran parte de los familiares de ANFACET, que es la primera organización de familiares detenidos y desaparecidos del Perú, ellos consideran que gran parte de sus familiares están en Cabitos o llegaron a Cabitos. Lamentablemente Cabitos era un lugar de paso. Algunas veces eran transportados a la base de Totos o de Chucampa y otros se quedaban ahí. ¿Por qué? Porque precisamente ese día, este fue el día 18 de agosto del 2017, hubo un dictamen en el cual fueron juzgados una parte nada más de lo que vendría a ser Cabitos 83, porque acá hubo una mala estrategia fiscal, porque dividieron el caso en 83, 84 y 85. Y entonces solamente se ha juzgado 83. Pero ese día se dictaminó que era un cuartel donde la gente llegaba primero por una práctica que todos conocemos ahora, que es la desaparición forzada. Segundo, se torturaba a la gente. Y tercero, se ejecutaba a la gente. Y muchos fueron inhumados ahí. Por lo tanto, la estrategia de dividir por años fue negativa para los propios familiares, porque se ha exhumado muchos cuerpos, pero la falta, digamos, de conocimiento de qué familiares están o no están, nos da un terrible problema para la identificación. Sin embargo, se han logrado identificaciones. Y mencionar esta foto, ¿por qué? Porque mamá Angélica, eso fue el 18 de agosto del 2017, regresó a Ayacucho y falleció el 28 de agosto de ese año, cansada, sin ninguna respuesta sobre su hijo Arquímedes.
y es como el símbolo de las madres que buscan a sus hijos, ¿no? Aunque ahí hay viudas y hermanas de desaparecidos, pero en general a todas las señoras de Anfacel le decimos las madres de Anfacel. La siguiente, por favor. Y esta es la prueba. Eso es lo que brinda la antropología forense. Aquí encontramos, nosotros desde la formación que hemos tenido en el tribunal, la revisión de la ropa es importantísima. Recuperar absolutamente todo lo que está ligado a un resto humano. Y encontramos la ropa. Si ustedes ven el detalle de esa ropa, van a ver esos calzoncillos de colores, que si alguno de ustedes ha leído Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, su informante contaba que la esposa de del capitán, el jefe de esos que estaban, podríamos decir, de inteligencia, digamos, militar, eran obligados a vender en los mercados esa ropa de interior y por lo tanto lo usaban. Y siempre estaban molestos porque quemaba, porque es una cosa sintética. Pero ¿cuál era el detalle de esa ropa? Que tenían a menudo, tenían la pantera, tenían cosas que veíamos de esa época, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Y coincide pues con lo de la muerte del Pentagonito, el tipo de la ropa. Y luego encontramos un trapo, como lo pueden ver, un trapo negro, ¿no? Lo limpiamos todo y encontramos que ese trapo era una venda. Y lo colocamos en el cráneo de la persona al cual correspondía esa ropa. Y esa persona nos demuestra que esa persona fue ejecutada con una venda. No siempre ejecutaban con una venda, ojo, pero en este caso sí. Y esos elementos son los que llevan a determinar, y además con los demás cuerpos, esos fueron los primeros 15 cuerpos que se analizó. Pero han recuperado mucho más, digamos, restos con la misma patrón, digamos, ¿no? De la lesión por arma de fuego, generalmente en la cabeza. La siguiente, por favor. Y aquí la visita de los familiares, algo que para nosotros era inusual, porque en los Balcanes era una separación total de familiares con el grupo, el equipo del tribunal, porque había una separación totalmente de mucha disciplina, pero acá era imposible. Igual que en Guatemala, los familiares necesitan tocar, hablar, ver, y accedimos. Ahí nosotros estamos en lo que vendría a ser la cochera del Instituto de Medicina Legal de Ayacucho, y ahí teníamos 4 mesas y donde extendimos los restos y compartimos, porque éramos peritos de parte, al igual que en Gavitos. Perito de parte es cuando somos de parte de los familiares, en este caso de APRODE, que representa a los familiares. En el caso de Puti fuimos de la Sala Penal Nacional a cargo de la doctora Inés Villabonilla, que era la jefa de esa sala, fuimos los peritos de ellos, ¿no? En el caso de Chuchi, del equipo de la CBR, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La siguiente, por favor. Y el caso Cantuta. Este caso, por ejemplo, podríamos decir que fue la Corte Interamericana, que estuvo en el megajuicio y que está cerrado, pero no está cerrado. Faltan 4 víctimas. Hace un año, me parece, un poco más de un año, se encontraron una persona que estaba trabajando en el centro genético en Londres, encontró en una universidad donde se había llevado parte de esos restos en la época, y encontraron que esto no había sido devuelto al Perú, y vino con protocolo, con toda la cadena de custodia necesaria, por supuesto, y se logró dar más identificación. Sin embargo, faltan 4 víctimas: el profesor Hugo Muñoz y los estudiantes Juan Mariños, Robert Teodoro y Felipe Flores. La siguiente, por favor. Aquí, este caso, nosotros lo recuperamos de un cementerio que estaba en un cementerio en El Ángel. Y había 4 ataúdes. Uno donde estaba elementos varios, pero básicamente hasta piedras había. Realmente había guardado de todo en esa época. Y había un esqueleto completo, ¿no? Que es el único que se ha recuperado completo, que es Enrique Ortiz Perea. Los demás eran fragmentos, ¿no? De hecho, los demás eran no solamente fragmentos, se consiguieron a través de fragmentos de carpianos, que nosotros podríamos decir que ahí había por lo menos 7 personas. Porque cuando tenemos huesos dobles, o sea, pares que le llamamos, como el caso de las manos, ¿no? Los brazos son huesos pares. Hueso único puede ser un occipital o el esternón, por ejemplo.
pero un hueso par, si tenemos por ejemplo 8 carpianos derechos, significa que hay 8 manos derechas, entonces hay 8 individuos, así se va descartando, ahí encontramos 7 individuos, mínimamente por un elemento de la mano. Pero otros elementos mayores no hemos encontrado, salvo fragmentos de cráneo. Encontramos 3 fragmentos de cráneo, aquí no solamente estoy mostrando uno que es el fragmento de un occipital. Los 3 tenían huellas de ingreso de arma de fuego, de un proyectil. Y lo que hicimos fue, esto fue presentado en el juicio Fujimori. Ahí pueden ubicar el fragmento del occipital en un cráneo, que es un modelo, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto fue lo que, para que entiendan, los jueces y los jueces, fiscales y los abogados, obviamente no tienen por qué saberlo. La antropología forense, la ubicación de los huesos, es sumamente complejo. Pero hay que ser bien sencillos y bien didácticos para explicarles en un juicio que para que ese fragmento de ese occipital haya recibido ese disparo, el cuello tenía que estar flexionado de esa manera. ¿Qué significa flexionado? Quiere decir que esa bala, para que entre en esa posición, que es esta parte de aquí abajo, tiene que estar en una posición reducida, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esas son las descripciones que hacemos nosotros en las pericias, nada más. Quien interpreta es el abogado, el fiscal y el juez. Se dan cuenta, son los elementos que se dan, por eso es la importancia. Pero si no hubiera habido una buena, digamos, recuperación o en su defecto un buen examen, ¿no? Post-mortem, tal vez no se puede llegar a esas conclusiones. La siguiente, por favor. Y aquí quiero, para entrar a la parte ya actual, y antes de cerrar la parte del conflicto armado interno, que es el que nosotros hemos vivido y por lo cual se formó el EPAF, como producto precisamente de nuestra formación acá, en esta alma mater, ¿no? Con personas como el doctor Umbreras, ¿no? Que nos enseñó que la arqueología es la historia que tiene continuación, que no se puede cortar, ¿verdad? Y eso nos llevó a entender la necesidad de nuestros contextos en nuestro país y nuestro compromiso también con nuestro país. Y eso lo digo y siempre lo remarco porque muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos somos personas que podemos trabajar por un bien común, pero muchas veces, queremos hacer cosas diversas y querer ser los mejores científicos de algo, pero no nos damos cuenta que lo podemos aplicar a cosas más concretas y trabajar con la comunidad sobre todo, que es lo más importante. Y en nuestro país hay miles de familiares que siguen buscando a sus seres queridos y no hay respuesta por parte del Estado. Y es por eso que cuando se forma el EPAF en los años 90, y regresamos nosotros prácticamente nos preparamos en el tribunal, gracias a que José Pablo era el antropólogo del Tribunal Penal Internacional, que nos llevó allá, y nosotros al regreso, en el 97, estuvimos con Sofía, que era la secretaria ejecutiva de la coordinadora, y ya con ella yo venía de las épocas de Amnistía y seguimos en Amnistía, y le dijimos, tenemos que trabajar con la coordinadora, tenemos que trabajar con los familiares, y nos abrieron las puertas, los familiares y la Defensoría del Pueblo. Y más adelante, ya hacia el 2000, son las mesas de trabajo para la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y nos preparamos con la Defensoría para hacer la búsqueda de las presuntas fosas. Y entregamos a la Comisión de la Verdad una serie de posibles fosas donde se podría trabajar y buscar. Porque la idea es que el Estado tiene que dar respuestas a esos familiares. Y eso, porque después ya lo va a tocar Sofía esa parte, quiero pasar a lo actual. Y lo actual es las armas de fuego o armas de voluntad. Y estoy colocando un estudio que es científico, un estudio de José Pablo Barraiba, también un sanmarquino, además alumno de acá, del profesor Nugui, del franco-peruano. Y él ha hecho un estudio de 777 casos de varios países, desde África, los Balcanes y por supuesto Perú. Y eso significa para él que no importa la geografía, donde te encuentres, pero él encontró un patrón. Porque, ¿qué significa armas de fuego o armas de voluntad? No es un concepto de José Pablo, es un concepto de la criminalística internacional. Porque una arma, cuando una persona tiene una arma y enfoca a un blanco determinado, lo que quiere es dar en el blanco, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos un arma de alta velocidad
y estamos apuntando a la cabeza de una persona, ¿cuál es la intención? Teniendo en cuenta que la cabeza podría ser letal, un disparo en la cabeza. De hecho, es uno de los lugares más letales que tenemos en el cuerpo, ¿correcto? Y es la razón por la cual José Pablo, ya en el año 2015 que escribe este artículo, determina que hay lesiones que están relacionadas a violaciones a los derechos humanos. Simplemente con esos estudios que hizo a partir de muchos, él sigue trabajando, como sabe, en el mundo todavía sobre estos casos. Y las lesiones registradas, más bien, en los brazos y piernas, o sea, extremidades superiores e inferiores, es cuando son conflictos tradicionales, cuando el enfrentamiento son de pares. La mayor parte de esas lesiones son de esa manera indiscriminada, pero generalmente son brazos y piernas. Pero cuando hay violación de derechos humanos son todo lo que es el segmento cabeza-cuello o tórax y abdomen. Y ese concepto es muy importante que lo tengan porque es lo que está pasando ahora. Antiguamente, no digo antiguamente, no, en los años del conflicto armado interno, fue indiscriminada porque hemos encontrado hasta bebés en putis, baleados. O sea, ha habido masacres, ¿no? Ya fue mucho más, podríamos decir, selectivo en la época de los Colina. Porque ese tipo de los tiros que han recibido los estudiantes Colina, por ejemplo, que son muy específicos, son ya más bien tiradores de élite. Son personas que son definitivamente personas que manejan las armas y saben qué hacer, pero son más selectivos. Y de hecho los Colinas eran un grupo paramilitar. En cambio en los 80 fue masivo. Ahí estaban involucradas todas las Fuerzas Armadas, policiales, el Comité de Autodefensa, y al otro lado estaba Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces por eso se habla de conflicto armado interno, porque había enfrentamientos también. Y en ambos casos había violaciones de derechos humanos. Y ahora, luego de este concepto, podemos seguir la siguiente, por favor. Ya, aquí está un elemento, y como hablamos de esta época, coloco el muñequito, porque antes siempre colocamos esqueletos, pero acá más apropiado es el muñequito, que es un diagrama que nos permite ver justamente lo que mostrábamos en el estudio de José Pablo, ¿no? El primer estudio fue con Gacio, que es un médico legal polaco, en 2006, solamente con los Balcanes, que estudiaron 150 casos, y luego en el 2015 él agregó sus 777 casos. Y coincide exactamente con lo que da en el 2015, ¿qué es lo que dice? En un conflicto armado tradicional, ustedes van a ver que las primeras, digamos, lesiones va a ser en brazos y piernas, y después en el tórax, y en un tercer elemento, la cabeza. Pero, sin embargo, en las violaciones de derechos humanos, que se ve justamente en todo lo que ha sucedido en el 2022, hace poco, y el 2023, lo que hemos visto que la mayor cantidad de las lesiones por arma de fuego han sido en la cabeza, principalmente el tórax, abdomen y la cabeza después. Y después, en un tercer lugar y cuarto, serían los brazos y piernas. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque ahora todo lo graba. A diferencia de los 80 y los 90, no nos enterábamos de nada porque pasaba a las alturas, ¿no? En lugares donde no llegábamos. Pero ahora todos van grabando y uno va viendo. Por eso que el IDL pudo prácticamente reconstruir lo que sucedió en Ayacucho. Y muchos en Juliaca lo mismo. Y en Puno también. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos porque si no dejamos pasar y en primer lugar, y lo que hemos visto como algo grave es que en todas las marchas desde el 2020, que fue lo de Inti Bryan, y luego viene el 2022 al 2023, que fue con estos conflictos sociales que tuvimos, no ha habido el Ministerio, los fiscales de derechos humanos que siempre acompañan las marchas, han estado ausentes. La parte de los elementos como recoger los cartuchos, lo que sí ha habido en Juliaca ha sido la población. Pero ¿cuál es el problema? Que siempre la Fiscalía va a necesitar hacer una cadena de custodia, porque siempre el argumento es
ha sido manipulado. Por eso es importante el registro. O sea, ahora se puede registrar, tomar fotos, filmar, de tal manera que no pueden contradecir a lo que se ha registrado, a lo que se ha recuperado, colocar en una bolsita, colocar exactamente dónde lo recogieron y entregarlo. ¿Se dan cuenta? Nosotros mismos podemos hacer eso, sobre todo aquellas personas que están cercanas a estos jóvenes que están saliendo ahora, ¿no? Y sobre todo para entender que estos casos, como ustedes saben, cuando cambió estuvo la fiscal Benavides, cambió los fiscales. Entonces, todo lo que se estaba avanzando, sobre todo en la Fiscalía de Ayacucho, hubo un retroceso total. Todos tenían que venir acá los familiares, cosa que es inhumano de un lado y es contraproducente. Y entonces esos casos del 22-23 están totalmente, podemos decir, retrasados en ese sentido y no sabemos qué puede pasar. La siguiente, por favor. Este es un caso de este jovencito de Cusco, ¿no? Rosalino Flores, que un policía simplemente le disparó todos estos perdigones de plomo, que la policía dice que no usa, pero sí los usa. Justamente los periodistas que les acaban de disparar son perdigones de plomo. Entonces la contradicción que ellos tienen de decir no usamos, y hasta el periodista lo tiene enfocado en lo que le han disparado. Este muchacho casi 2 meses duró su agonía, falleció. Y sin embargo, no se conoce el paradero, saben el nombre del policía, pero no se conoce el paradero, está no habido, ¿no? Y hay una búsqueda internacional porque los familiares están atrás. Pero esa justicia es la que no llega, porque, como ustedes comprenderán, son hechos que para, digamos, el Ministerio Público actual o el Poder Judicial y la policía misma que esté implicada es muy complejo. Entonces normalmente hacen el acta, no ha habido y se conforman. Pero como continúan los familiares, entonces sí hay una orden de captura internacional en este caso. Pero es uno de los casos más duros y dramáticos, pero hay muchos que han quedado con muchas lesiones todavía con este tipo de perdigón. La siguiente, por favor. Este es un caso de Irak, de un reporte de Amnistía Internacional, para que podamos entender que efectivamente una bomba lacrimógena puede matar, ¿no? Porque acá hemos escuchado cosas tan disparatadas como que es imposible, pero sí puede matar. Porque una bomba lacrimógena se dispara con una escopeta, o sea, es un arma. No dispara balas, pero sí bombas. Y a corta distancia o mediana distancia son letales. Este es un caso en Irak donde la bomba ha entrado al cráneo. Pero de la misma manera lo usan en Venezuela, en Guatemala, y hace poco Pablo Grillo, que es un fotoreportero en Argentina, también le han disparado. Él ha reaccionado, reconoce al papá, pero no sabemos hasta ahora, no se sabe, mejor dicho, en qué condiciones volverá. No hay noticias sobre eso, pero ha sobrevivido. Pero este ejemplo es para mencionar el caso de Víctor Santisteban Yaxavilca, ¿no? Él estaba parado, conversando, como se ve en las imágenes, y un policía le dispara directo, o sea, va directo como un arma de voluntad, ¿no? Directo a la cabeza. Una mediana, se aprecia una mediana, no corta, pero una mediana distancia, tal vez 4 metros. Y es por eso que le vuela toda esta parte de acá atrás, de la parte del pariete occipital. Y él falleció, como todos saben, ¿no? Y en el caso de él fue archivado en la Oficina de Disciplina de la Policía, bajo el argumento que no se puede identificar a la persona que disparó. Por supuesto que los familiares, y estos otros tantos pendientes de los 50 casos en realidad, porque hay una persona que se apellida Pari, de Puno, que vino acá, creo que es de Puno, de Juliaca, en realidad es una provincia de Puno, vino a Lima y fue uno de los que tomaron prisioneros y lo llevaron a esta cárcel de Lima, que está cerca a la avenida Alfonso Ugarte, y sufrió tortura. Y cuando él regresa, llega estaba en mal estado y no lo querían recibir en el hospital porque decía que estaba loco, porque lo olía todo, hablaba incongruencia,
finalmente murió. ¿Por qué? Porque él tenía internamente los resultados de la tortura. O sea, ese es el número 50. Son 50 muertos de esta etapa de Dina Boluarte, ¿no? En la cual hay una impunidad total para estos casos. Y es la razón por la cual los familiares que no tienen precisamente las posibilidades de seguir juicio, porque los juicios son muy largos, como les explicaba, Chuchi lo hicimos en 2008, perdón, en Cutis 2008 y recién hace 2 años lo hemos ratificado, ¿no? Igual Cabitos, 2006 y solamente se ha hecho el año 83, pero falta 84, 85 y todavía falta trabajarlo. Y así todos los casos del pasado están pendientes a comarca. 40 años, la mayoría tiene 40 años de espera, pero todo se hace largo y hay miles de desaparecidos. Y detrás de cada familiar, acá de cada uno, hay un familiar que busca y que espera, ¿no? Y la siguiente, por favor. Tuve la oportunidad para un trabajo que me solicitó Salud con Lupa, no, más bien que revisara, ¿no? Me dieron la posibilidad de revisar 36 informes de necropsia y también me sirvió para Convoca y para apoyar a America's Watch, el informe de America's Watch sobre el tema. En las 36 víctimas lo que pude observar que había 22 casos con lesiones en el segmento tórax-abdomen. O sea, había el 61% de esos 36. 5 casos en las lesiones estaban en el segmento cabeza-cuello, 14%, y 2 casos en la lesión de brazo y pierna. Es decir, se cumple el patrón. Se cumple el patrón del 75 de estas lesiones se encuentran en la cabeza y el abdomen. O sea, se cumple el patrón que les mencionaba al principio. Y es bien importante porque, y hay que colaborar, o sea, con estos medios independientes que están buscando los informes de necropsia, porque, ojo, los familiares tienen derecho a que le entreguen el informe, el reporte completo, la necropsia, todo. Pero, por ejemplo, los familiares de estos niños de Apurímac no les querían entregar. ¿Por qué? Porque los asustan. Y muchos no tienen un abogado al lado, no hay abogados al lado, eso es una realidad. Y ahora con la ley APSI, que tendrá la oportunidad tal vez de mencionar Sofi, está casi prohibido defender causas que dañan al Estado, pero lamentablemente las acciones del Estado, nosotros como sociedad civil tenemos que ser vigilantes y poner a disposición nuestros conocimientos para apoyar precisamente este tipo de causas. La siguiente, por favor. Y no quiero olvidar, justamente decía que falta la foto de mi maestro, que es el doctor Luis Guillermo Lumbreras, quien en el LUM, eso fue en el 2018, presentamos lo que significó Chuchi, porque fue la primera exhumación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creo que fue el 2017 esta exposición, perdón. Y el maestro nos honró, porque a él le debemos mucho. Primero porque nosotros los cuatro que comenzamos el EPAF, formamos parte de un grupo de estudios en su casa, que era el Instituto de Estudios Arqueológicos Andinos, INDEA, del cual era el director. Y era el típico maestro que uno llega a la casa, te da un libro y tú vas, después le regresas. Era un maestro, porque en la universidad, en esa época que yo he estudiado, lo tenían vetado acá, a Lumbreras, en la primera etapa. Después ya vino. O sea, era una lucha constante en San Marcos para tener a nuestros buenos profesores. Y bueno, ahí fue la presentación. Y luego en 2022, gracias al doctor Manuel Burgas, sacamos el catálogo por el 25 aniversario del EPAF. Y ahí en el prólogo, uno de los prólogos lo escribe Lucho, el doctor Lumbreras. Y ahí él dice esto que para mí es bien importante. La arqueología es una disciplina de las ciencias sociales que se dedica a mantener la memoria de los hechos históricos con la máxima fidelidad sobre su naturaleza, magnitud y consecuencias. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Las consecuencias, o sea, hay que ser bien fidedignos de lo que vemos y lo que hacemos. Muchas gracias. ¿Te quedas ahí? No sé, ¿qué es mejor ahí? Donde quieras. Sí.
todas maneras quiero hacer recordar, ahora tenemos a Sofía Maher, sanmarquina también, hizo su doctorado en sociología, estudió sociología acá en San Marcos, y más adelante cursó los estudios de doctorado también en sociología en la Universidad Católica, y quiero resaltar que fue secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y, por otro lado, comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, especialista en justicia transicional. Adelante. Ok, gracias. Buenas tardes. Espérate, yo me voy a tomar tiempo para cumplir mis 20 minutos. Memoria en disputa, ese es el título de lo que me pidieron conversar hoy día. Y entonces, ahora que se ha dado una ley de amnistía donde se pretende desconocer responsabilidades, la memoria se convierte entonces en una defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Y para hacer una reflexión sobre esta disputa de la memoria, quiero introducir mis definiciones con las que trabajo. Primero, que memoria es un acto individual, es la manera de recordar o el proceso de recordar y reconocer los eventos. Y las diferentes personas recuerdan probablemente el mismo evento de diferente manera, te impacta de diferente manera, cómo te conectas, cómo lo entiendes, cómo después te queda grabado. Entonces la memoria, hay tantas memorias como gente, entonces es individual. Cuando trabajamos en justicia transicional, y la justicia transicional se inventó para empezar a dar justicia en casos de posguerras, posdictaduras, donde las violaciones a los derechos humanos son masivas y es imposible que un tribunal les pueda hacer un juicio, un proceso judicial regular, porque la justicia está diseñada para juicios individuales y no para masivos. Entonces sería imposible hacer juicios a 200.000 personas, 200.000 víctimas. Entonces se hace este invento, y que se ha ido desarrollando como pilares, ¿no? Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Se hace para atender de alguna manera, de una manera holística, la justicia, no solo la justicia penal. Pero en este componente, en este trabajo de justicia transicional, la memoria y la memorialización es transversal a cada uno de estos componentes. En justicia transicional, la memorialización es la manera en que le das la oportunidad a las víctimas de relatar y recordar cómo ocurrieron los eventos desde su perspectiva. Y de esa manera tú cambias o reescribes la historia de un conflicto, de una dictadura. Entonces, regresamos, los procesos de justicia transicional son víctimas centradas. Es el momento en que tú le das la oportunidad a las víctimas de que te cuenten qué es lo que les pasó, cómo lo vivieron, y construyes y reelaboras la historia a partir de sus voces. Y en esto, uno de los procesos a los que se debería llegar es a construir una memoria colectiva. Una memoria colectiva quiere decir una memoria en la que consensuamos una manera de narrar la historia, en la que, como dijimos, cada uno tiene una manera diferente de recordar, le ha afectado de manera diferente, depende de dónde estabas, en qué bando estabas, y entonces el proceso de construir una memoria colectiva es un proceso de diálogo, es un proceso de entendimiento, es un proceso de consensuar qué te olvidas, qué recuerdas, y entonces cómo le escribes para que eso sirva para el futuro y para vivir en paz
y para convivir, así hayas estado en el otro extremo de la guerra. Esto en el Perú no se ha realizado, y aquí es donde yo quiero hacer mi reflexión. ¿Por qué en el Perú no hemos sido capaces de construir una memoria colectiva y seguimos estando con una memoria en pugna, en disputa? Yo he enumerado hasta ocho razones por las cuales no se ha hecho este proceso en el Perú. Primero es, en el año 2000, cuando se acaba la dictadura de Fujimori, se produce en el Perú un cambio de poder. O sea, efectivamente hay una transición con el gobierno de Valentín Paniagua, pero Fujimori huye al Japón, se va, y la cúpula militar es encarcelada por casos de corrupción, la mayoría de ellos. Entonces sí, esa es una transición en que cambiamos quién estaba al mando o en el poder en el Estado. Es gracias a este cambio en el poder, que se acaba la dictadura de Fujimori, es que le exigimos la creación de una comisión de la verdad. Las víctimas, las que hablaba Carmen Rosa, sobre todo de Cabitos y otros de los familiares de los desaparecidos, era la gran agenda histórica en el año 2000. La Comisión de la Verdad no fue parte de la agenda de la recuperación de la democracia de este país, era parte de una agenda histórica del movimiento de derechos humanos y de los familiares que exigían saber qué había pasado con sus familiares. Entonces, esa es una primera cosa. La Comisión de la Verdad entra en un momento de transición, de cambio, y tiene una agenda, que es mi segundo punto, abrió una verdad que se había escondido y que se había negado. En ese periodo y con la creación de la Comisión de la Verdad, se abre una cantidad de información que había sido escondida, que había sido negada permanentemente, y las personas que reclamaban sobre justicia, los familiares de desaparecidos, eran tachados de terroristas. A pesar de que la Comisión de la Verdad señaló en su informe que el 54% de las víctimas fatales fue responsable de Sendero Luminoso, documentó 120 masacres a manos de los militares en este periodo del conflicto armado interno. Entonces, cambia, abre, ya los senderistas y los emergentistas no eran los únicos malos, también el Estado tenía una responsabilidad que tenía que responder por eso. Eso, por supuesto, que creó un rechazo a la comisión enorme, pero fue documentado, y posteriormente, que es otro punto, en estos 20 años, después de que la Comisión de la Verdad presenta, porque tiene un mandato de colaborar con la justicia, no es un acuerdo de paz, no es como Colombia, que hay una negociación. La Comisión de la Verdad recibió un mandato de individualizar responsabilidades y colaborar con la justicia, y mandamos los casos a la justicia. En estos 20 años tenemos 150 sentencias. 150 sentencias que confirman los patrones de violaciones a los derechos humanos que se señaló en la Comisión de la Verdad. La mayoría de los sentenciados están fugados, no todos están en la cárcel, pero tenemos casos increíbles como, por ejemplo, el juicio de Ajomarca, que es uno de los pocos juicios orales en que un capitán que asesinó a 69 personas, la mayoría de ellas niños y ancianos, los metió en 2 casas, le tiró granadas y los incendió. En el juicio oral ha sido el único que ha reconocido que hizo eso porque recibió las órdenes de que lo hiciera, de hacerlo. Y cuando la jueza le dice, oiga usted, pero ¿por qué no imaginó que esos niños no eran senderistas, que esas ancianas no eran senderistas? Y el hombre dice, no,
este capitán, ¿no? Telmo Hurtado, que siguió ascendiendo además en el ejército, dijo no, porque mi G2, o sea, el inteligencia, me dijo que todos los que eran senderistas, no eran senderistas, ya se habían ido. Y los que se habían quedado en esa comunidad eran senderistas. O sea, cero raciocinio, y los asesinó. Y él también en su juicio contó, y es uno de los pocos casos en que se habla, en que lo dice un oficial del ejército, que dice, sí, yo vi en Cabitos este caso que estás diciendo, donde se tiene registrado 560 personas que han sido detenidas ahí y que solo se han recuperado 150, dijo, sí, yo he visto que en Cabitos, en el cuartel, en Ayacucho, el soldado se le hacía cavar un hoyo, traían a los detenidos, le tiraban lo mataban de un balazo, lo enterraban, le tiraban cal y cerraban. Está formalmente dicho en un proceso judicial, y entonces es innegable que los hechos que se han pretendido negar están certificados ampliamente, confirmados ampliamente. Los mismos militares no pueden negar que esas cosas pasaron. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y es mi otro punto, es que han construido una narrativa en la que se han victimizado y dicen, nosotros salvamos al Perú del terrorismo y así nos pagan, nosotros lo salvamos y ahora nos meten a la cárcel. Como si hubiesen ganado la guerra asesinando, ejecutando extrajudicialmente, desapareciendo a las personas, sin elaborar una revisión de su estrategia y además compartirla con las víctimas, compartirlas con la sociedad, en la que ellos ganaron la guerra en el momento que cambiaron la estrategia, cuando dejaron de asesinar a las comunidades, cuando se lograron asociar con los rondas campesinas, con los comités de autodefensa, cuando se asociaron con las comunidades, los miembros de las comunidades, es en ese momento que se gana la guerra. Y esa narrativa no la dicen, esa narrativa no la cuentan. Y es una narrativa con la que siguen entrenando y educando a los nuevos militares, a los nuevos policías. Y eso es absolutamente nefasto, porque eso se vuelve a repetir si es que tú no los procesas y no lo analizas adecuadamente. Y como ya no se puede negar que esas cosas pasaron, por esas 150 sentencias que lo confirman, algunos militares que han dicho la verdad, lo nombran como daños colaterales. O sea, estas cosas que pasaron son daños colaterales inevitables para ganar la guerra. Y recuerdo hace poco una entrevista que le hacen al almirante Montoya, al congresista Montoya, en RPP, a raíz de la ley de amnistía, y le dicen, el periodista le dice, no, Carballo, oye usted, entiendo lo de las razones por las cuales se da una ley de amnistía, porque hace 40 años que siguen en procesos judiciales, pero ¿qué le diría usted a las víctimas de estas personas? Y el almirante Montoya dijo, nada, sin que se le mueva un músculo de la cara, nada. El mismo periodista, bueno, pero ¿cómo que nada? O sea, algo tiene que decir, son víctimas, algunas de ellas siguen reclamando, todavía no saben qué pasó con su familiar que se lo llevaron y nunca más apareció. Dijo, no, hemos sufrido de ambas partes, nosotros también tenemos víctimas, entonces hay que olvidar. Y lo que ha pasado es daños colaterales. Daños colaterales pueden ser la violación masiva de mujeres. En el informe de la Comisión de la Verdad se presentaron 68 bases contrasubversivas con denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas que dejaron embarazadas. ¿Asesinar a niños son daños colaterales? Eso es inaceptable. Y eso creo que es
es parte de lo que impide, es una de las razones más que impiden que nos acerquemos y podamos construir juntos como país una memoria colectiva del conflicto armado interno, que es lo que deberíamos hacer. Pero también quiero decir de la Comisión de la Verdad, también nosotros en la Comisión de la Verdad, por más que sí los mencionamos, nosotros creamos de alguna manera el sujeto víctima. Víctima, cuando hablamos de víctimas y decimos víctimas centradas en un proceso de justicia transicional, no estamos hablando del sufriente, estamos hablando del ciudadano al que se le violó derechos. Eso es una víctima, es un ciudadano con derechos y que no se le protegió adecuadamente. Y entonces la Comisión de la Verdad produjo un sujeto víctima que era rural, quechua o ayáninca, excluido, pobre, marginado, y claro, es casi el 80% de las víctimas registradas. Pero también hay miles de autoridades apristas que fueron asesinadas por Sendero, hay empresarios que fueron secuestrados por el MRTA para sacar dinero, hay militares que también fueron asesinados incluso en la ciudad, poniéndoles bombas, haciéndoles atentados. Esas personas no se han sentido, o sea, este grupo de víctimas no se han sentido incluidas en este proceso. Y entonces, para la Comisión o para gran parte de la sociedad, las víctimas son esas que están allí en la sierra, en la selva. Y eso sí es un déficit de no haber podido incorporar a este sector de la sociedad, aunque sean menores, aunque sean menos gente, no ha sido parte de este proceso y entonces siguen divididos, siguen pensando que esto no es de ellos, es un proceso que no les afecta. El único momento en que se consiguió juntar a las víctimas militares y a las víctimas civiles es, sin proponérselo, es en la ley 28592, la ley de reparación, del programa integral de reparaciones. Ahí ponen sobre la misma sombrilla a todas las víctimas, militares, policías y víctimas civiles. En ese nivel sí se ha conseguido conversar, se ha conseguido una alianza, se han tocado como seres humanos y están juntos. Esto no se reproduce en los oficiales que se sienten todavía presionados y perseguidos por la justicia. La ley de amnistía, voy terminando. La ley de amnistía que se da, que la ley de amnistía significa borrar, no existió, es nuevamente retrotraerse a lo que fue el pasado. Anteriormente se dio una ley de amnistía, la dio Fujimori en el año 1995, cuando habían llegado a los tribunales el caso de Barrios Altos. Y que la jueza Sakikurai, cuando se dio la ley de amnistía en el Congreso que controlaba Fujimori, dio una ley de amnistía y la jueza Sakikurai hizo su derecho de control difuso control difuso de la Constitución y dijo no, eso no se puede aplicar para este caso. Y entonces dieron una segunda ley que obligó a la Sakikurai a cerrar ese juicio. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que el mismo defensor está mandando al Tribunal Constitucional, que controla la gente que está buscando la impunidad, para que le diga a los jueces que no están aplicando esa ley de amnistía, les diga, oiga, esto sí es constitucional, aplícala. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Pero la diferencia con Fujimori y Boluarte es que Fujimori no hizo ningún acto político con esa amnistía, simplemente la dio y hizo que se deje de investigar todo lo que había pasado en la lucha antisubversiva. Esta señora, la presidenta Boluarte, ha hecho un acto político de esta firma
de la ley de amnistía. Y lo ha hecho con las cámaras de televisión, ha firmado en Palacio y se ha abrazado con uno de los jefes del Grupo Colina. Eso ni siquiera Fujimori lo hizo. Entonces estamos en una situación absolutamente precaria, donde esta ley nuevamente hace que nos dividamos más y que nos alejemos mucho más de las posibilidades de construir una memoria colectiva, de desarrollar un proceso de convivencia, aunque pensemos diferente, pero no nos vamos a matar. Y voy terminando. Una de las cosas más preocupantes de que esto suceda en el país y que suceda de la manera en que está sucediendo es que se está creando una moral que dice que si tú eres terrorista estás bien matado, y si te matan porque eras un terrorista está bien. Eso es aceptable, y eso es la degradación total del Estado de Derecho, la degradación total de la ética, de los derechos humanos en este país. Si es que la narrativa de los militares no se cambia, de que las muertes y las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas no se pueden hacer, no puedes ejecutar a un prisionero, hay reglas para la guerra, si es que no lo haces, lo están repitiendo, y eso es lo que se ha repetido en las movilizaciones del 22 y del 23, que Carmen Rosa hablaba, y cómo han sido disparados en la cabeza, o sea, han sido disparos a matar. ¿Y por qué? Mi interpretación es que esos soldaditos en Puno y esos policías en Ayacucho, en Apurímac, salieron a matar terroristas, porque ese era el discurso y esa era la narrativa. Son terroristas los que están saliendo, y entonces los mato. Y si los mato, bien muertos están. Y como Rospigliosi, cuando fundamentaba su ley de amnistía, decía: oye, ¿por qué estás persiguiendo a ese militar? Total, a quien mató es un terrorista. O sea, está bien muerto. A ese detenido que lo tenías detenido, lo puedes sacar, le puedes dar un balazo en la nuca y enterrarlo. Eso yo creo que es lo más peligroso que está sucediendo en nuestro país. Y espero que esa generación Z y ustedes, que son estudiantes, salvemos lo que es la dignidad de la persona, y no podemos permearnos de tomar como normal que se asesine a alguien, así sea terrorista. Y termino diciendo que creo que la academia tiene bastante que hacer y puede ayudar. Y creo, y sobre todo la Facultad de Ciencias Sociales, creo que puede apoyar en la investigación de campo, en la investigación de reconstruir los patrones, el modo de actuación de los actores armados durante el conflicto armado interno, y colaborar con esas investigaciones con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que creo que es el gran pendiente en nuestro país. Gracias. Finalmente, damos paso al profesor Guillermo Núñez de la Casa. Va a hablar 20 minutos, luego de los cuales va a haber un momento de las preguntas que las vamos a hacer de 3 en 3. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? No sé. Bueno, traje una... Estoy cómodo. Con el auditorio me siento suficientemente cómodo. Traje una cosa por escrito para tratar de ser... no desviarme demasiado y que más o menos alcance con los 20 minutos. Así que voy a leer, que sea un poquito monótono, pero voy a tratar de modular un poco la voz según el
el ritmo de lo que vaya leyendo. Entonces era sobre una intervención en este evento de memoria en disputa, historia y justicia frente a la ley de amnistía. La ley 32419 del 13 de agosto del 2025 declara la amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, así como los comités de autodefensa sin sentencia firme, que participaron en, comillas, la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. En el segundo artículo concede indulto a los condenados de más de 70 años por razones humanitarias. Paréntesis. Es increíble. O sea, si uno tiene 70 años y mató terroristas, es razón humanitaria. Pero si uno tiene 70 años y estafó a alguien, ahí los 70 años no cuentan. Es una cosa realmente extraña. Es decir, porque, digamos, ¿cuál es el peso de los 70 años? Ellos son, además yo tengo más de 70, así que sé de lo que hablo. 70 años son 70 años. Pero no, acá es solamente para ciertos 70 años, para otros 70 años que sigan en prisión. La ley fue propuesta por la bancada fujimorista y fue aprobada por la mayoría gobernante en el actual Congreso, donde, además del fujimorismo, los demás votos vinieron de Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Honor y Democracia y Avanza País. A menos de un año de las próximas elecciones generales, es inevitable pensar que en esta ley, sea parte de una campaña electoral para que los partidos más comprometidos en las leyes pro corrupción se presenten como, comillas, los auténticos defensores de las Fuerzas Armadas y policiales. Ya luego vendrán los crucijos, vírgenes, procesiones, fotos con el Papa, aunque eso está verde, y otra forma de instrumentalización de la religión para redondear el ritual del orden tutelar. Es necesario puntualizar, sin embargo, que la Asamblea de Obispos se ha pronunciado en contra de esta ley de amnistía. Quiero llamar la atención sobre un detalle, y aquí se cumple eso de el diablo está en los detalles. La ley de la amnistía se refiere a aquellos que participaron en, comillas, la lucha contra el terrorismo. La expresión no creo que sea inocente. Ustedes deben recordar que cuando alguien usa la expresión, como se ha hecho acá, de conflicto armado interno para referirse justamente a ese periodo, 1980-2000, no faltan los termocéfalos que saltan hasta el techo y enmiendan la plana afirmando categóricamente: aquí no hubo conflicto armado interno, sino una guerra contra el terrorismo. ¿Por qué entonces no aparece la expresión guerra contra el terrorismo y más bien se usa una expresión comparativamente tibia como lucha contra el terrorismo? Si se usara el término guerra, entonces se podría distinguir con cierta nitidez entre hechos de guerra, enfrentamientos, combates de un lado, y delitos por otra. Violar mujeres, torturar, matar a rendidos, desaparecer personas no son hechos de guerra, claramente son delitos, más precisamente violaciones de derechos humanos. Pero el término, comillas, lucha, en su aparente tibieza es más genérico y borra la distinción entre hechos de guerra y violación de los derechos humanos. Cualquier barbaridad cometida queda ahora subsumida como parte de la, comillas, lucha contra el terrorismo. Esa es una parte del problema. Hay otra parte del problema que tiene que ver más con, supongo que es, no concierne más de cerca, es un tema que tiene que ver más con la cultura izquierda. Esa es una parte del problema. Hay otra que la que apenas se habla y más o menos y menos se discute. La distinción o diferencia entre revolución y democracia. No son lo mismo. Es un debate que lamentablemente nunca hubo de manera explícita en la izquierda y ha dejado un velo de ambigüedades que se hace especialmente patente en cuestiones como las Fuerzas Armadas y la policía. Si de revolución se trata, el objetivo es la destrucción del, comillas, viejo Estado, como decía Sendero, y por consiguiente de las instituciones que lo encarnan. Si el asunto es la democracia política, entonces de lo que se trata es de la democratización del Estado y las instituciones que lo representan. Todavía tiene mucha fuerza una retórica insurreccional como el hecho de llamar, comillas, la toma de Lima al ciclo de marcha de protesta contra Dina Boluarte, lo de su designación como presidente del Congreso. Toma de Lima es claramente la idea de tomar por asalto. En el caso de la ley de amnistía,
La gravedad no está solamente en la amnistía de delitos imprescriptibles, como son los que se refieren a violaciones de los derechos humanos. Se impulsa además un ficticio, comillas, espíritu de cuerpo, que ciertamente perjudica a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que cumplan con sus deberes dentro de la legalidad. Es decir, hay que asumir que hay militares que han violado derechos humanos y otros que se mueven dentro de la legalidad. Que las instituciones del Estado sigan sus reglas, las de la legalidad democrática, es algo que ya forma parte del sentido común ciudadano, que es un detalle que se subestima considerablemente. Buena parte de las manifestaciones que hubo en Ayacucho, Cusco y Juliaca, cuando sale Pedro Castillo y es nombrada Dina Boluarte, porque sintió que se habían roto algunas reglas de juego. Estamos en un momento donde el derecho internacional se encuentra en crisis. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania que determinaría rápidamente si se consultara a las poblaciones de los territorios en disputa de qué país quieren ser parte. Pero más grave es el genocidio en curso en Gaza, que comete Israel con el activo respaldo de Estados Unidos y la notoria displicencia de la Unión Europea. Se trata de una peligrosa fractura de la conciencia moral internacional que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial y que justamente se plasmó en la Declaración de los Derechos Humanos a fines de 1948. Ahora vemos el exterminio de un pueblo, del palestino, con las armas más sofisticadas y sin límites de ningún tipo, con el hambre, además, ejercido por un Estado ocupante al que le basta decir que en Gaza no hay inocentes. Terrorismo es la palabra clave que lo justifica todo. Por eso es que me parece importante hacer mención a este aspecto. Esto, lo que está ocurriendo en Ucrania, pero especialmente en Gaza, va a crear, comillas, escuela a nivel global. Cualquier Estado represor podrá tratar a sus adversarios como si fueran palestinos, pues sabrán que cuentan con la anuencia norteamericana y europea. De lo que está haciendo Israel en los territorios ocupados de Palestina están tomando nota los aspirantes a tiranos a escala global. ¿Qué autoridad moral le queda a Estados Unidos y a la Unión Europea para hablar de derechos humanos luego de la limpieza étnica emprendida por Israel en Gaza? Hay una larga tradición en el Perú y varios otros estados latinoamericanos que establece una relación entre mantener el orden y matar. Cuando hay protestas masivas, el Estado reacciona como si estuviera ante un apocalipsis inminente, que solo se puede resolver disparando a matar. No es este el momento, o sea, el tema es importante, pero digo, no es este el momento, o sea, los 20 minutos que tengo, no es este el momento para indagar las raíces de esta sensación de inminencia y desasosiego. Traten de imaginar qué hubiera sucedido si el intento de tomar las instalaciones del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2020 hubiera sido manejado con el mismo criterio que se abordó el intento de tomar los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca. Creo que a nadie se le ocurriría decir que tratar de tomar dos aeropuertos, y relativamente poco movimiento además, tratar de tomar dos aeropuertos es más grave que tomar por asalto el Congreso y buscar a congresistas para matarlos, como fue el caso en Estados Unidos. Efectivamente, lo que hay es una ciudadanía de segunda clase, y ese tema de cómo salir de que la mayoría de peruanos en situaciones de crisis sea considerado como ciudadanos de segunda clase sigue siendo un tema pendiente. Menciono lo anterior porque esta ley de amnistía va a servir de antecedente para posteriores casos de impunidad. Si hubieran responsables de estas masacres llevados a juicio, si hubiera, le bastará con decir que estaban, comillas, en lucha contra el terrorismo, para lograr una casi segura absolución. Por último, quiero mencionar que en el Perú, como en varios otros países de la región, la pobreza y la desigualdad continúan como los retos políticos centrales. Pero hay una diferencia crucial entre ambas cuestiones. Mientras la pobreza es un asunto de carencias, de cosas que faltan, la desigualdad es una condición de orden político, lo que hace que la realidad sea inteligible para quien tiene los poderes económicos y la forma de tutelar la autoridad es justamente la desigualdad. En nuestro país y en varios otros, hacer política de una manera diferente
es cuestionar la desigualdad y generar formas de autoridad que nos hagan sentir parte de la realidad de igual manera. Eso empieza por cuestiones básicas como el acceso a los servicios de salud, educación y un elemental sentido de igualdad ante la ley. Bueno, eso era lo que quería. Ahora damos paso a las preguntas. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Quisiera pedir a los ponentes, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cuál sería la agenda, ¿Cuál sería la agenda desde su experiencia para, pues, la facultad? Ya pasó un cuarto de siglo, del siglo XXI, estamos en una época fuerte, como lo mencionaba el profesor, de guerra, Medio Oriente, Europa, China, Norteamérica, sabemos que están en disputa en este momento en temas comerciales. Entonces, ¿cuál sería la agenda de su experiencia pensando en la investigación aplicada, en la proyección de la universidad hacia la comunidad en este momento? Vamos a hacer preguntas de 3 en 3. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguna? Para alguno de los... Sí, bueno, gracias primero a los ponentes, a las compañeras que también han hecho posible esta mesa, y a la moderadora, y también a la organización y la comisión organizadora en general, que ha posibilitado traer a colación un tema que es bastante urgente de tratar y que parece que se nos está yendo frente a los ojos y no estamos haciendo mucho por cuestionarnos. La pregunta creo que sería, desde su experiencia misma como personas que han tratado el conflicto armado interno desde la comisión, desde el campo, desde sus propias experiencias dentro de la universidad, ¿correlacionan de alguna manera a esta nueva ley de amnistía con la el creciente fenómeno del terruqueo o de la persecución que se hace, creo que cada vez más constante, en las redes sociales, en las persecuciones editoriales, como pasó con Achahuata recientemente, con esta nueva ley también respecto al terrorismo urbano? Pueden justamente ver un proceso que ha ido cambiando en torno a la forma en la que se maneja la narrativa del terruqueo. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. También agradecer a los organizadores por la organización de esta charla. Quería consultar mi pregunta y ayuda y un poco de contexto. ¿Por qué, en su experiencia, desde el 2001 hasta ahora, por qué la discusión de lo que sucedió, la conciencia de lo que ha sucedido, se ha ido achicando? En los medios de comunicación cada vez se habla menos, en las universidades cada vez se habla mucho menos. La facultad ha organizado este evento y constantemente están haciendo eventos relacionados con la memoria histórica, lo cual se agradece. Yo no soy de la facultad, yo soy de la UNI, y el 2003, cuando yo ingresé, una voluntaria de la Comisión de la Verdad, que era de arquitectura, había ido a la universidad a comentar había salido justamente el reporte, el libro, Entonces, por cuestiones azarosas, yo llegué a ir a esa charla, y el resto de presentes que estaban en la charla eran jóvenes como yo, seguramente cachimbos, que habían sido llevados por el profesor de economía, medios obligados para ir a la sesión, Entonces, a mí me sorprendió dos cosas. Uno, que solamente había una voluntaria de la UNI que había participado en la comisión. Y segundo, que desde esa fecha hasta ahora, han pasado, 22 años, no se ha vuelto a hacer una charla en la universidad, en la UNI, sobre estos temas. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿Por qué cada vez se reduce más? Si ustedes tienen alguna intuición de qué es lo que está pasando,
y por qué también se está concentrando mucho en las facultades sociales, tal vez antropología, historia, y no está saliendo a otros ámbitos más asociados con la ingeniería, con las ciencias naturales, ¿no? A toda cuenta que todos vivimos en la misma sociedad, hemos tenido familiares o nos ha impactado la misma, hemos tenido familiares o situaciones que nos llevan a saber que en los 80s, 90s hubo los problemas que he comentado ahora. Gracias. Muchas gracias. Entonces, en bloques estaría bien. Y regreso inmediatamente. Sí, entonces, quizá Carmen Rosa empieza. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, son varias, ¿no? Yo creo que una de las cosas que justamente mencionó Sofía en su presentación es que efectivamente lo que hemos visto a través de el conflicto armado interno y lo que compete en este caso al trabajo que hemos desarrollado en la búsqueda de personas desaparecidas, vemos que las víctimas son poblaciones vulnerables, ¿no? Y tiene que ver con esa problemática que vemos hasta ahora. Yo diría que desde la colonia hasta nuestros tiempos eso no ha cambiado mucho, ¿no? Porque realmente siempre ha habido esa manera como enfocamos a los otros de nosotros, o sea, siempre hablamos como que fuéramos diferentes. Y yo creo que en cuanto a esas miradas desde nosotros hacia los otros, eso implica como espacios que nos distancian mucho. Y otra cosa que yo he observado precisamente, nosotros venimos de una promoción del 73, imagínate una época de Morales Bermúdez, ¿no? Pero teníamos profesores increíbles. Entonces, yo también creo que mucho depende del momento que se está viviendo, porque post-CBR ha habido toda una especie de silenciar desde los 90 hasta nuestros tiempos, hasta ahora, digamos, silenciar esa etapa tan dura, ¿no? Yo encuentro mucho negacionismo en realidad. Es uno de mis temas que siempre toco, porque en el caso mío, que mi tema es la desaparición forzada, y yo hablo, cuando menciono la desaparición forzada, lo relaciono desde los 70, ¿no? Porque empieza con la Operación Cóndor en América Latina, etcétera. Y entonces yo creo que esas implicancias lo veo como un negacionismo, porque yo misma cuando hablaba de Operación Cóndor me decían, no, había amigos, compañeros, no tiene nada que ver. Es decir, hay una negación desde reconocer que hay una práctica sistemática, ¿no?, que se aplica aquí o en otro lado, pero que es la misma, porque la desaparición forzada es una práctica determinada, ¿no? Entonces el negacionismo está ahí, inclusive entre nosotros, para determinadas miradas, digamos, ¿no?, o conceptos. Y desde las ciencias sociales, y se me está escapando muchas de las otras preguntas que han hecho, pero me parece que ligando lo que hablaban del terrorismo urbano, que es un concepto simplemente que no tiene mucho sentido, pero el terruqueo sí, pero el terruqueo tiene que ver justamente con esta manera de ver a los otros como siempre menores, como siempre dentro de una población que es vulnerable, y es a la que se le ataca finalmente, porque la realidad es esa, siempre terruqueas. Y eso yo recuerdo en la época de Fujimori, cuando él decía que si tú estás en contra de lo que estamos haciendo, por ejemplo, alguna ley que daba, es porque estamos en contra del avance del país, y son terroristas. El que no defiende esto son terroristas. Entonces, a partir de ahí venía esa palabra un poco, los terroristas, porque pensaba diferente. Pero el terruqueo como tal ya es una cosa mucho más peyorativa, y de alguna manera está señalizando como bolsones, ¿no?, dentro de la sociedad, que hace que te inmoviliza. Porque la gente tiene terror ahora que los terruqueen. Pero si te das cuenta de qué manera, por ejemplo, como ha sucedido en Juliaca, en Ayacucho, y todo esta de los años del 22 al 23, este levantamiento social, ha sido increíble la manera como han tratado a las víctimas y a sus familiares, ¿no? De escuchar, por ejemplo,
y hasta ahora, hace poco, ayer creo, en Naciones Unidas, habla la presidenta como que ella se enfrentaba de manera increíble contra toda esa violencia de la gente que protesta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos un grave problema, ¿no? Cómo enfoca esa narrativa desde el poder a los demás con ese negacionismo de lo que ha sucedido en nuestro país. Y es por eso que no aceptan primero el conflicto armado interno, como tampoco se está aceptando la problemática actual de lo que están levantándose con esta generación nueva que ha salido, ¿no? Y un poco para terminar, pero no sé si he agarrado todas las preguntas al mismo tiempo, pero creo que lo importante sería que en este caso las ciencias sociales, y como nosotros, en el caso de mi especialidad, nosotros trabajamos con físicos, yo no, sino en mi especialidad digo, porque acá entra un montón de necesidades para trabajar con redes, con informáticos, etc. Entonces, realmente, para hacer una investigación integral, hoy en día se tiene que juntar las ciencias duras con las ciencias blandas. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la academia es volcarse a la sociedad y ver dónde pueden aplicarse y de qué manera los estudiantes pueden ser, como señaló Sofía, ser parte de ese voluntariado, como tú mencionaste, voluntariados para hacer acciones que de alguna manera van a ayudar a programas que se tendrían que hacer en cultura, en ciencia, etcétera, ¿no? Yo, a la pregunta de la agenda, ¿no?, para ciencias sociales, y yo creo que para la academia en general, yo creo que es urgente politizar la universidad. O sea, politizarla no en política, partidos políticos, sino inmiscuirse en los asuntos públicos, y a los asuntos públicos tienen que ser de interés de la academia, y creo que por ahí es, o sea, romper el individualismo. Si no le va a funcionar las cosas para el otro, tampoco te van a funcionar para ti. Si es que no haces una reflexión de lo que son los asuntos públicos, en algún momento te van a reventar en la cara a ti también. Entonces, es una responsabilidad, me parece, de la academia involucrarse en lo que son los temas y los problemas del país que tienen que ser resueltos y que ahorita están a la deriva, y donde tienes a la persona en el centro del interés y la solidaridad. Sobre la ley de amnistía y el terruqueo, yo creo que esta ley de amnistía, todo lo que es el conflicto armado interno ya no está en la agenda. Creo que esos 4 militares que están de congresistas son los que han movido, sobre todo uno que ha sido lince, y entonces tiene probablemente alguna persecución judicial todavía, pero ha sido para congraciarse con ellos, ¿no? Y creo que lo grafica cuando estaban en la comisión discutiendo la ley de amnistía, y Cueto, el almirante retirado Cueto, que es congresista, como vio que había una correlación de fuerza favorable, dijo, en una parte dice, ¿no?, que después de los 80 años o a partir de los 80 años puedes irte a tu casa a cumplir tu cárcel domicilio. No, entonces como era 80, el borrador decía 80. ¿Y qué hizo Cueto? Como vio que había una correlación para que veas cómo se manejó esto, como había una correlación favorable, dijo, no, ponle 70. Y le pusieron 70, porque en los 70 se entra toda su promoción. O sea, así se manejó esto en el Congreso. O sea, este manejo de esa ley de amnistía está sirviendo a un grupete de las Fuerzas Armadas. No está sirviendo al conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay una ley de reparación para los comités de autodefensa que está desde la época de Fujimori y que está bajo la responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y no se aplica, no las dan, no las ejecutan. Esa ley de amnistía, en vez de favorecer a ese grupete y a su promoción, tendrían que estar reparando a los comités de autodefensa. Un policía que tiene un seguro, para poder cobrar su seguro, tiene que hacer un proceso judicial y demostrar
que murió en servicio y le toma 6 años para que le paguen su juicio, su dinero del seguro. En sanidad es la única, la sanidad de las Fuerzas Armadas son las únicas que no han incorporado un protocolo para atender el trauma de haber vivido el conflicto y todas las cosas que pasaron con ellos. En MINSA hay, en ESalud hay, los únicos resistentes que hasta ahora no incluyen un protocolo para atender el trauma de los que estuvieron en el combate son la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Eso sí sería atender a su gente, eso sí sería atender a la gente que se fajó y que murió defendiendo a la patria. Esta ley de amnistía favorece a un grupito y a tus amigos de tu promoción, pero hacen un daño tremendo porque siguen con esa narrativa formando a los demás. Y recuerdo en el juicio de Ajomarca, que era en Castro, adentro, en el tribunal, estaba Mori, que era el jefe del comando conjunto de Ayacucho, defendiéndose, que él no tenía nada que ver, que él no era responsable de nada y que eso era responsabilidad de los que habían estado ahí en el campo que mataron a esos niños. Y afuera había un grupo grande de reservistas haciéndole campaña y dándole vivas a Mori. Y yo me acerco y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás defendiendo? ¿Estás defendiendo a Mori, a tu jefe? Tu jefe está diciendo que él no es culpable y que la culpa la tienes tú. O sea, ¿qué te pasa? Te está echando la culpa a ti. Apenas le dije ese, casi me pegan. Terruca. Ese es el daño. O sea, han construido una narrativa que son capaces de permear la psicología de los militares, de los marinos. Sobre la Comisión de la Verdad, hay 38%, se hizo una encuesta en el IEP, el 38% de la población se acuerda que hay una Comisión de la Verdad. Pero ¿quiénes son los que se acuerdan? Lima y A y B. O sea, deben ser los que odian la Comisión de la Verdad. Pero entonces, la Comisión de la Verdad, yo creo que sigue siendo en disputa porque solo abarcó, porque no fue suficiente 2 años y medio para transformar una situación. Pero para las víctimas fue un antes y un después, con seguridad. Sin la Comisión de la Verdad no hubiese habido todo lo que ha venido después. Pero eso no está en toda la sociedad y ese es un trabajo muchísimo más largo y por eso es tan importante reflexionar sobre lo que pasó ahí, reflexionar cómo se ganó la guerra, reflexionar qué sucedió, qué se hizo mal, qué se hizo bien y sobre eso aprender y mejorar el país, ¿no? Y no como ahora que solo quieren retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no somos colonia de nadie, cuando nosotros somos parte de la OEA, tenemos un juez de peruano en la Corte y lo que hace la Corte es una Corte para nosotros, para los ciudadanos, no son para los gobernantes, no son para el Estado. Nos quieren quitar una posibilidad de poder ir, cuando la justicia no funciona en este país, acudir a una supranacional para obligar al Estado que cumpla con el debido proceso. Eso hace la Corte. Y eso es lo que se quiere también retirar. Entonces es una distorsión total de lo que es el Estado de Derecho en este país. Sobre las tareas que para el trabajo académico pueden quedar, se me ocurren algunas, bueno, varias en realidad, porque en fin, es mi chamba el trabajo académico. Una es trabajar sobre la distinción entre memoria y recuerdo, que a mí sí me parece central, y eso lo aprendí mucho en el tiempo que estuve en el UNM.
El recuerdo es algo existencialmente intransferible. O sea, los recuerdos siempre son míos. Es decir, tal adorno que tengo en la casa porque perteneció a mi abuelita y que para un tercero puede ser un objeto viejo medio inútil. Y la memoria es aquello que recibimos de los antecesores, de las generaciones, de los hábitos, de los que nos han antecedido. Y ahí yo descubrí cómo el trabajo de reconciliación sí tiene un límite generacional. Es decir, si no se logra antes que se mueran quienes participaron en los eventos violentos entre 1980 y 2000, pues ya una plena reconciliación en el nivel de la memoria va a ser un poco difícil. La memoria me parece que es un tema cultural más amplio y, a diferencia de lo que se suele hacer en Argentina, para mí sí hay una clara distinción entre lo que es justicia penal y lo que es memoria. La memoria es memoria. La memoria es un legado cultural para el conjunto de la sociedad. La justicia penal tiene determinados responsables y no es tan saludable andar superponiendo una cosa con la otra. Pero entonces trabajar sobre esa idea de memoria y recuerdo, impulsar todo lo que son historias con los propios parientes, las abuelitas, abuelitos y demás siempre van a tener historias que compartir. Luego el otro tema es la libertad de pensamiento, que realmente es buena ahora decir que no es un valor importante de nuestra cultura, no es decir, ya porque hay censura o porque hay autocensura, pero esto de poder decir lo que se piensa con una satisfacción de caramba, puedo decir lo que pienso, y si irrito a los demás, bueno, tengo las suficientes garantías para poder seguir diciendo lo que pienso. Eso no existe todavía. El caso último que fue mencionado en alguna intervención de lo que fue más que un acto de censura, fue una performance en el sentido más clásico de la palabra, esto de agentes de la DIRCOTE yendo a la Feria del Libro, revisando libros. O sea, no era requisar, sino revisando libros, pero, caramba, no revisando libros como quien, caramba, me interesa la lectura, sino revisando libros como quien busca un material sospechoso. Eso fue una puesta en escena, no fue un operativo policial, fue una manera de decir, vean, aquí la policía está chequeando, censurando con plena libertad o desparpajo. Entonces, rastrear cómo ha sido la libertad de pensamiento en el Perú en general, de paso hecho en la propia izquierda, donde precisamente no brillaba mucho por su presencia, creo que sería importante. Luego, sobre la importancia del voluntariado. El voluntariado tiene historia, o sea, han habido antecedentes de voluntariado que sería bueno tratar de reconstruirlo, que eso no se pierda. Y luego abordar cuestiones como de un par de síntomas que me parece interesante abordar. Uno es, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo hay una relación muy nítida, pero muy nítida, de cuando en la izquierda hay un momento en que se deja hablar del ideal comunista, de los ideales del futuro. Del comunismo hoy en día nadie habla. ¿Y qué fue lo que se reemplazó? Por el pasado, la herencia colonial, todo el mundo colonial. Es decir, los males vienen del pasado, es decir, ya no es una izquierda que busca un cierto futuro. Uno puede decir que, en fin, la sociedad comunista sería una cosa poco deseable o lo que sea, pero se apuntaba al futuro. No, ahora es que tenemos una carga, una lacra, y eso viene con la caída del muro. O sea, si uno rastrea desde cuándo es que este razonamiento empieza a tener fuerza, es más o menos por esa época. Es decir, el momento en que, caramba, pucha, si pues el comunismo, qué difícil, ¿no? Ya sé, pues claro, es que en la colonia ahí nos hicieron cosas feas. Más o menos ese fue el razonamiento, y sería bueno empezar a tomar una distancia crítica. Y el otro es sobre el silencio
frente efectivamente a todas las atrocidades de la violencia, los desaparecidos. Y hay cosas que pueden caer en la impunidad en la ley, pero no en los sentimientos. Y ustedes habrán notado que recuerdan más o menos desde cuándo empiezan los periódicos simulacros de INDECI para el gran terremoto. Es una cosa que justamente empieza cuando termina el periodo de la violencia y se niega a hablar de todas las desapariciones. Entonces ha quedado una angustia colectiva no tratada. Pero esa angustia, en vez de ser remitida efectivamente a los hechos que realmente sucedieron, no tenemos que estar asustados porque oiga, hay un gran terremoto. Por supuesto que hay un gran terremoto, pero es un gran terremoto que viene preparándose 400 años. Es decir, ¿por qué resulta que esto aparece recién en los últimos 20 años? Es lo que en psicoanálisis se llama un desplazamiento. Es decir, hay una angustia que viene por las tragedias que hemos vivido y que nos negamos efectivamente a elaborarlas colectivamente entre todos, que recurrimos a un peligro externo, que es decir, nos amenaza a todos por igual. En realidad lo que nos amenaza a todos por igual es el ocultar tanta violencia, tanta crueldad y seguir como si no hubiera pasado nada. Bien, eso es lo que yo señalaría, ¿no? Sí, tendríamos que ir terminando, pero había una pregunta pendiente. Me están esperando a mí, de hecho. ¿Qué tal? Agradecer también por su organización. Bueno, en mi caso llegué un poco tarde, pero igual quisiera hacer esta consulta, ¿no? Ustedes, así como investigadores, quizás ya han trabajado con testimonios y documentos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿ustedes qué opinan sobre el impacto que puede tener esa ley de amnistía con los archivos de ONGs, ¿no? Como la IPAF, ANFACE, APRODE, ¿no? Y no solamente estos archivos, ¿no? De esas instituciones, sino también archivos más personales, familiares, ¿no? Quizás, pues, con ese silencio que puede haber, ¿no? En tratar de eliminar estas memorias de familiares que, bueno, sufrieron, ¿no? O también vieron que también sus familiares han sufrido, ¿no? Durante ese periodo. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Está bien, 2 preguntitas más. A ver, voy en orden, porque en realidad hemos prometido que terminamos. Disculpen, algo súper rápido. Buenas tardes a todos, todas, todes. Cuando yo hablaba sobre estos problemas de violencia con mi familia, específicamente mis tías, porque mis tías vivieron en Huamanga cuando eran muy jóvenes, y me contaban sobre, no sé, asesinatos al frente de ella, o violencia sexual, etcétera. Ellas siempre me narraban este problema, no llamándolo como durante el conflicto armado interno, sino como los terroristas venían y hacían esto, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué existe, digamos, este alejamiento de las personas que vivieron, en este caso, por ejemplo, mis tías, que vivieron y sufrieron el conflicto armado interno, pero ellas no lo mencionan o no lo describen como tal, ¿no? ¿Cómo se origina este término y por qué no solamente es invisibilizado por las personas que no reconocen los delitos hechos por los policías, sino también por las personas que sufrieron directamente estos hechos, no los mencionan como tal conflicto armado interno? Entonces, quisiera saber por qué sucede o cómo es que se origina, digamos, este concepto y hasta dónde va también, ¿no? Ya, gracias. Buenas. De manera puntual, agradecer primero a los panelistas y también a la facultad. Quería preguntar, siempre tenemos esta noción, ¿no?, respecto al negacionismo como un ente abstracto, pero un poco consultando con algunos, por ejemplo, funcionarios de diferentes instituciones relacionadas con los temas de la reconciliación, siempre ha surgido el tema de que existe una burocracia que muchas veces está, por ejemplo, enraizada en la idea de no querer avanzar muchas veces en lo que vienen a ser la agenda de memoria. Podríamos preguntarnos por qué, por ejemplo, no existe todavía una política nacional de la memoria, a pesar de que la SEMAN ha terminado teniendo incluso mesas de trabajo y muchas otras cuestiones. Entonces me gustaría consultar, nosotros, por ejemplo, en un futuro podríamos también ser parte del sector público. ¿Cómo afrontar en este caso estas burocracias muchas veces estancadas y pues realmente hacer una incidencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros no somos los paladines que pueden llegar y cambiar todo, sino que tenemos que pensar también de manera estratégica eso, ¿no? Y
Voy a recoger las dos últimas preguntas, porque... Buenas noches a todos. Sí, bueno, dos cosas que emergen a discutir y pensar en lo dicho y en el evento como estamos suscitando, ¿no? Una de esas es, bueno, claro, ¿no? Reconocer que el trabajo de la CBR como tal también parte, pues, de un intento del propio Estado, o sea, firmado desde la presidencia como un acto reconocido del Estado por tratar de construir o reconstruir lo sucedido durante este periodo, ¿no? Y es triste porque de cierta manera entenderíamos que es una cierta historia oficial de parte del Estado que pues ha delegado sus fuerzas, su economía, parte de su esto para desarrollar este proyecto como tal en modo de construir una historia oficial o una historia que sea reconocida bueno, no solamente en las escuelas, sino también en los procesos legales, ¿no? Que finalmente terminó pasando, pero también 20 años de ello, no solamente la sociedad no está de acuerdo con ello, porque ya en ese mismo momento estaba bastante discutida o estaba bastante como... Habían comentarios negativos al respecto, pero sí me parece importante que hubo una sociedad, como en un momento se dijo, ¿no? de transición democrática, que es un momento en el que, bueno, se hicieron muchas cosas, se escribió todo, el informe tiene noción de esperanza, de transición al posconflicto, ¿no? Y nada de ello, pues, resultó, y justo esto creo que es una derrota, ¿no? De ese intento de transición democrática como tal, ¿no? Y también, no solamente creo que es una cuestión particular de la sociedad peruana, la noción del terruqueo, porque, como bien dijo el profesor Nubén, alrededor del mundo está emergiendo nuevamente, pues, un discurso de señalar, ¿no? Una emergencia de los terroristas, pero también una emergencia del discurso contrasubversivo, que bueno, por ejemplo, los antifascistas ahora Trump los ha dicho que son terroristas, Hamas y el discurso que está pasando en la guerra con Israel y demás, ¿no? Pero eso se explaya tanto en la sociedad que ahorita, por cuestiones como nosotros protestando por la privatización de la educación, nos señalan, ¿no? Diciendo en redes, ¿dónde está el grupo Colina? ¿Dónde están estos grupos emergentes, ¿no? La radicalización también de esa narrativa de poder por parte de estos grupos que manejan básicamente esta narrativa militar y de desaparecer a toda opinión crítica, ¿no? Y por último, poco pensar, pero si es que hemos intentado también desde la memoria tratar de reconocer lo sucedido, o sea, ¿qué haría falta, ¿no? ¿Qué voz falta para tratar también, pues, de pensar la historia o tratar de reconocer esa historia como tal, ¿no? Para terminar. Okay. Buenas tardes, muchísimas gracias por su ponencia. Bien, yo tenía una pregunta puntual. ¿Cómo cambiar esa narrativa que prácticamente plantea que para superar el pasado, para seguir adelante, tenemos que olvidar? Mi familia fue víctima del conflicto armado. Yo recuerdo que mi abuelito, que es originario de la zona alpina, fue asesinado, llevado a la plaza conjuntamente con otras autoridades. A mí me cuentan que mi abuelita vio a su esposo arrodillado, mi padre fue el que fue a la autopsia a reconocer a una de las personas que más amaba y reconocer su cuerpo, su cadáver y ver también los orificios que estaba dentro de él. Aún me cuentan que mis tías se escondían en cuevas para no ser violadas, no solamente por los terroristas, sino también por los militares. Entonces yo estoy segura que el olvido nunca es la solución. Justo hace poco se dio el Congreso de Estudiantes de Trabajo Social en Huamanga, Ayacucho, en el cual me llamó bastante la atención una de las investigaciones que hablaba acerca del trauma, el miedo de las víctimas que fueron parte del terrorismo, del conflicto armado, y que están siendo tratados en diversos centros de salud, pero que esta atención no es eficiente. Primero, porque en muchos de estos centros de salud no tienen profesionales que hablan su lengua originaria y que plantean que ya deben olvidar o que ya pasó muchísimo tiempo. Pero es necesario también entender que a pesar de los años, aún ese trauma, esos recuerdos siguen perdurando en su mente y en sus corazones. Ahora, lugar a las respuestas.
Voy a tomar algunas de las preguntas porque creo que hay varias de las cuales me parece que Sofía va a estar totalmente, como se dice, en el punto exacto. Sobre los archivos que mencionaba el alumno, ¿qué va a pasar con los archivos del EPAF, de la Defensoría del Pueblo? Es muy importante, esa pregunta me parece bien importante. Ahora, normalmente todo está sistematizado. Los archivos del EPAF, los de la Defensoría, el Ministerio Público, la Dirección de Búsqueda y en general. Nosotros cuando armamos el proyecto Memoria, inclusive les damos un archivo a cada familiar que nos había brindado una información sobre cómo fue en vida su ser querido. Porque consideramos que la memoria, inclusive cada uno debería conservar su propia memoria, un poco en función de la memoria, porque es un pequeño ejercicio a partir de nosotros para entender de que se ha perdido en el tiempo y en nuestro país esa necesidad de hacer memoria. Y normalmente todos los equipos o la gente que trabaja con, sobre todo, información tan delicada, tiene que sistematizarla. Y ahora hay muchas, como las nubes, ¿no? Entonces tú puedes mantener siempre, además, con ciertos códigos, ¿no?, para proteger identidades. O sea, yo creo que desde ahí normalmente siempre hay parámetros para guardar eso. A futuro no sabemos, pero en fin, existen todavía esas posibilidades para guardar esos archivos. En relación al conflicto armado interno, ¿de dónde sale? Bueno, es un término que te determina qué sucedió. O sea, acá fue un conflicto armado interno porque no fue internacional, sino sería un conflicto armado internacional. Entonces, dentro del derecho internacional humanitario y dentro de las categorías que existen en la jurisprudencia, normalmente es una forma de determinar, es un concepto en realidad, el conflicto armado interno. Y lo decimos como conflicto armado interno porque en realidad había, de un lado, Sendero Luminoso, el MRTA, y del otro lado estaban las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y los comités de autodefensa, ¿no? Entonces, por eso es un conflicto, porque había digamos, enfrentamientos. Pero también había, un poco ligando las historias que me cuentas de tus tías y en caso de tu abuelita, los sucesos de graves violaciones que han sucedido y en los cuales esas personas quedan totalmente, muchas veces, con la necesidad de olvidar. Y eso nos ha pasado a nosotros mucho con los familiares en los cuales nosotros necesitamos que nos brinde información directa de cómo era en vida, porque nos interesaba elementos más bien biológicos para poder, digamos, hacer comparaciones. Y es muy difícil. Es una memoria que queda a veces totalmente como con una necesidad de autoayuda o de ayuda, como siempre hablamos del acompañamiento psicosocial con las personas llegan a ese tipo de momentos tan traumáticos. Y es la razón por la cual hay ese rechazo también. Automáticamente rechazas ese pasado porque te recuerda cuando Sendero llegó a un pueblo y mató a las autoridades. Y delante de todos porque tenían que ser testigos que eso les iba a pasar si lo volvían a hacer o si desobedecían. O del otro lado, cuando venían los militares y hacían exactamente lo mismo. Entonces, la sociedad civil, y eso es un informe de Amnistía Internacional en el 89, entre dos fuegos. La sociedad civil, que representa esas poblaciones vulnerables, estaban entre un lado y el otro, pero las víctimas eran ellos. Esa población vulnerable eran ellos, los que son hasta ahora. Lo hemos visto en Juliaca, lo hemos visto en Apurímac y lo hemos visto en Ayacucho. O sea, los soldaditos que los hicieron atravesar el río Ilave no sabían nadar. O sea, se dan cuenta, o sea, y esa es y hay narrativas que los propios soldados les hacen decir, no, nosotros sí sabemos nadar, etcétera, etcétera. Pero son narrativas ya impuestas por ciertos momentos o familias también. Y efectivamente nosotros hemos luchado, los que hemos acompañado a la Comisión de la Verdad y post-CBR también, y seguimos en esa lucha, buscamos una ley de memoria histórica. O sea, nosotros luchamos por una memoria histórica, porque la memoria, ¿no? Sabemos que Todorov, ¿no? La relata quien vence. Esa es una realidad, pero las memorias son y tienen que ser contadas desde diversos ángulos. Y eso creo que nos falta. Y efectivamente, bueno, no llegó la CBR a muchos lugares porque el Perú es enorme y es muy difícil. Y yo creo que esa parte ya Sofi puede terminar. Brevísimo, solo así puntualmente sobre los impactos. Yo creo que sobre los impactos y los recortes del espacio cívico,
pienso que lo que se tiene que defender es la autonomía, y la autonomía de la universidad me parece que en los próximos años es un tema y hay que defenderla. Sobre el conflicto armado interno y su descripción, simplemente no se acepta porque la calificación de conflicto armado interno es descriptivo y no toma postura, es sin postura, y ellos quieren una postura de parte. Y bueno, en todo el mundo siempre se discute cómo nombrar un periodo de la historia, no es tan relevante. Sobre las burocracias y qué es lo que va a ser tu responsabilidad una vez que sales de la universidad, yo creo que la educación no es solo de conocimiento, sino tiene que ser una educación con formación ética, con compromiso ético, y creo que eso es parte indesligable de la formación de ustedes para cuando después vayan a asumir cargos en el Estado. Sobre la narrativa oficial, y lo que decía, ¿no? ¿Estamos derrotados? No estamos derrotados. Hay que impedir esa derrota, hay que luchar por no estar derrotados. Solo pensar que quien están haciendo estas cosas son tan incompetentes como, por ejemplo, lo que han hecho en el LUM, que despiden al director, simplemente seguramente con una carta de Marta Moyano, por venganza, porque ahí hay una cosa de venganza, porque Fujimori fue preso tantos años. Al ojo que llora le han hecho 8 atentados, y esa es venganza, pero no son capaces, ni siquiera tienen un director, cómo reemplazarlo, no han revisado el guión, son incompetentes y no podemos permitir que nos ganen, y no nos van a ganar. Y termino con lo que tú decías del olvido, y que no se puede olvidar. Yo creo que la justicia no es negociable, pero si es que nosotros queremos pasar ese periodo y poder manejarlo y poder trabajarlo, alguien se tiene que hacer cargo. Estos procesos no vienen solos. Si es que alguien no los dirige, no vienen solos. Por eso es tan importante una política pública de memoria, pero si no hay una instancia, que debería ser la SEMAN, pero no tiene ninguna fuerza para eso, si es que no hay alguien que dirija un proceso, efectivamente, que trabaje este asunto y que busque ese diálogo, no se va a conseguir. O sea, creo que es por ahí, y creo que la academia tiene un rol que jugar en eso. Bueno, yo me excuso de mayores comentarios porque hay unos estudiantes que me están esperando en mi clase, que era a las 6, así que me encanta que estén ustedes acá, pero también quiero estar con mis estudiantes que me están esperando. Así que es lo que diría. Gracias. Muchas gracias. En este evento, Memoria en Disputa, Historia y Justicia frente a la Ley de Amnistía, agradecemos enormemente a Carmen Rosa Cardosa, Sofía Mager y el profesor Willy Noguen. Muchas gracias.